Els bombers han rescatat quasi 100 persones immobilitzades en accidents de trànsit entre gener i abril d'enguany a la província de València. És un 10% més que l'any passat. Avui hem assistit a una demostració de com treballen estos professionals. Este coche ha volcado y dentro hay una persona atrapada. En realidad es un accidente de tráfico simulado en un encuentro de formación que se celebra en València. En lo que va d'any, dir-vos una xifra, hem intervingut en 97 actuacions amb la necessitat d'extraure alguna persona per accidents de trànsit y suposa un increment, lamentablemente, respecto al año anterior. Sin embargo, se ha reducido el tiempo en el que los bomberos llegan a un siniestro, 11 minutos desde que se recibe la primera llamada. La rapidesa és important, però sobretot el tracte a la víctima dins de l'accident d'extracció s'ha de fer en unes condicions de seguretat que han de procurar-se molt, perquè no només estem parlant de la vida, sinó també les lesions que puga tindre aquesta víctima que li poden afectar al riesgo de la seva vida. Los accidentes de tráfico no son como antes, por eso bomberos, guardia civil y sanitarios necesitan una mayor formación para no cometer errores de seguridad. Los vehículos modernos, cualquier parte del vehículo puede ser un peligro para nosotros mismos, un botellín de airbag, un refuerzo estructural. Evidentemente se ha mejorado mucho, pero claro, cuando hay un accidente, que siempre van a ocurrir accidentes, nos podemos encontrar cualquier cosa detrás de una zona de corte o de una zona de trabajo. Trabaja en este rescate el equipo de la Zona 4 de Gandía. Son subcampeones del mundo de excarcelación. Lo hacen bajo la atenta supervisión de los jurados. La seguridad es fundamental para víctima y bomberos. Y ante un accidente, proteger, alertar y socorrer. La gente muchas veces es reacia o tiene mucha aprensión a acercarse, pues bueno, pues intentar proteger lo que es la zona, que sabemos que hay vehículos que están por ahí circulando, ponernos el chaleco, ¿vale? Y a partir de ahí llamar al 112 y que se movilice a la gente que se necesite. En excarcelaciones los que se movilizan son los bomberos. En este simulacro han sacado a la víctima en 20 minutos. Precisión y rapidez que salvan vidas.